¿conoce los versículos del Sagrado Corán que hablan sobre el origen de la vida? Algunos afirman que concuerdan con la ciencia moderna, mientras que otros los descartan como meras coincidencias o carentes de profundidad. Se dice que estos versículos revelan conocimientos profundos y esclarecedores sobre la estructura del cuerpo humano, los componentes básicos de la vida, el código genético y los complejos misterios de cómo comenzó y evolucionó la vida. Sin embargo, a primera vista, estos versículos pueden parecer simples y carecer de cualquier idea revolucionaria evidente. Entonces, ¿por qué convencieron a científicos de renombre mundial como el profesor Keith Moore y el teólogo y matemático cristiano Dr. Harry Mellor a convertirse al Islam, o inspiraron al eminente médico y autor Dr. Mellor a dedicar su vida a estudiar la compatibilidad del Sagrado Corán con la ciencia moderna? ¿Qué pudo haber llevado a estas eminentes figuras a cambiar de opinión, basándose en la lógica y la evidencia, y a replantearse todas sus creencias? Estos versículos deberían ser la sabiduría popular. ¿Pero qué descubrieron que fuera tan significativo? Para desentrañar este misterio, hemos profundizado más, utilizando el poder de la inteligencia artificial para analizar estos versículos del Corán a través de la lente de la ciencia moderna, conectando los mundos de las escrituras y el descubrimiento como nunca antes. Lo que hemos descubierto puede desafiar todo lo que creías posible y abrir puertas a una nueva comprensión. Es un viaje inolvidable, que vale cada segundo de tu tiempo. Acompáñanos mientras exploramos estos versículos y descubrimos profundas perspectivas sobre los orígenes de la vida y su significado más profundo. Hoy, la ciencia ha desvelado algunos de los misterios más profundos de la vida. Hemos descifrado el genoma humano, examinado las partículas más pequeñas de materia y observado el desarrollo humano en el útero. Entendemos cómo se sustenta la vida, cómo el material genético determina las características de los organismos vivos y cómo se desarrollan las complejas etapas del desarrollo humano. Pero retrocedamos al siglo VI, una época en la que la comprensión de estos conceptos era inexistente. El útero era un misterio absoluto, una caja negra inaccesible para los instrumentos de observación. Los microscopios o el conocimiento científico organizado, como se dice, aún no existían. Sin embargo, en el siglo VI, el Corán presentó versículos que parecían describir estos fenómenos. ¿Podrían estas palabras antiguas contener ideas que se correspondan con los descubrimientos científicos actuales? Y, de ser así, ¿cómo pudieron haberse derivado estos versículos en aquella época? ¿Por filósofos o mediante el estudio de abortos espontáneos? Para averiguarlo, recurrimos a la inteligencia artificial para explorar el contexto del siglo VI, examinar los límites del conocimiento en aquel momento y determinar si estos versículos corresponden a descubrimientos modernos. ¿Qué encontramos? Analicémoslo con más detalle. El Sagrado Corán comienza su descripción de la creación del hombre con una afirmación muy intrigante: creó al hombre de arcilla, como la del alfarero, Sura Ar-Rahman, versículo 14. En el siglo VI, el origen del hombre se explicaba a menudo mediante mitos, especulaciones o la comprensión científica de los elementos básicos de la vida. Imaginemos que la gente lo llamara una leyenda. Sin embargo, la mención de la arcilla en el Corán conecta la creación del hombre con los materiales terrenales, indicando una conexión con los elementos que sustentan la vida. Así como la tierra negra da vida a las plantas, la arcilla, según el Corán, se convirtió en la base del hombre. La ciencia moderna confirma que el cuerpo humano está compuesto por cientos de elementos presentes en la tierra. El análisis de oxígeno mediante inteligencia artificial confirma que esta correspondencia con el conocimiento científico moderno es asombrosamente precisa, como lo confirman estudios como los realizados en el campo de los bits y las biomoléculas. Es como si Lomonosov, con su amor por la ciencia, hubiera confirmado este conocimiento ancestral. Sin embargo, cabe preguntarse si no se trata de una metáfora poética o de una coincidencia afortunada, como habría pensado León Tolstoy. Pasemos a otros versículos y veamos a dónde nos lleva la evidencia. El Corán hace una afirmación contundente sobre el origen de la vida, y del agua hemos creado todo ser viviente. ¿Acaso no creerán? Sura Al-Anbiya, versículos 29 y 30. En el siglo VI, la comprensión de la composición de la vida y su dependencia del agua era extremadamente limitada.
La idea de que todos los seres vivos dependían del agua como base distaba mucho de la comprensión humana de la época. La ciencia moderna confirma que el agua es esencial para todas las formas de vida conocidas. El agua constituye aproximadamente el 60% del cuerpo humano y desempeña un papel crucial en el equilibrio hídrico y bioquímico. La inteligencia artificial confirma que esto es totalmente coherente con la comprensión científica moderna, como lo demuestran obras como Biología molecular de la célula de Albert Hidro. Si bien la conexión es sorprendente y la afirmación directa, cabe lugar para una observación superficial o apunta a una comprensión profunda de la esencia misma de la vida. Exploremos más a fondo, desde los fundamentos de la vida misma. El Corán también se refiere a la creación de dos sexos, masculino y femenino. Creó un compañero, masculino y femenino, de una gota de semen que brotó, Sura An-Najm, versículos 45 y 46. Este versículo arroja luz sobre el papel clave del espermatozoide en la reproducción, un hecho confirmado por la ciencia moderna. Ahora sabemos que el espermatozoide fecunda un óvulo para iniciar la vida, y que el cromosoma X o Y en él determina si la descendencia será masculina o femenina, un descubrimiento realizado solo en el siglo XX. Otro versículo lo confirma, no fue una gota de semen que brotó. Luego se convirtió en un coágulo de sangre, y lo creó y lo moldeó según sus proporciones, e hizo de él un macho y una hembra, una pareja, Sura Al-Qiyama, versículos 37 a 39. En conjunto, estos versículos enfatizan el papel central del esperma en la creación de ambos sexos y señalan una etapa de coagulación sanguínea consistente con la embriología moderna. En el siglo VI, la comprensión del proceso reproductivo era limitada, y la determinación del sexo a menudo se atribuía a la madre o a factores ambientales, sin conocimiento de los cromosomas ni de la fecundación. Las explicaciones humanas probablemente se centraban únicamente en el óvulo materno. Sin embargo, el Corán enfatiza repetidamente el esperma como punto de partida, en consonancia con los descubrimientos científicos realizados más de 1000 años después. ¿Podría ser una feliz coincidencia una comprensión tan precisa, o apunta a un conocimiento mucho más amplio del que se tenía en aquel entonces? El Corán no se limita a mencionar la creación del hombre y la mujer, sino que describe el proceso de la creación humana en detalle, profundizando aún más su visión. Ciertamente, creamos al hombre de la esencia del barro, luego lo hicimos una gota en un lugar seguro, luego creamos de la gota un coágulo de sangre, luego creamos del coágulo un trozo de carne, luego creamos de la carne huesos, luego revestimos los huesos con carne, luego lo hicimos crecer en otra creación. Bendito sea Alá, el mejor de los creadores. Sura Al-Muminun, versículos 12 al 14. Este versículo desarrolla las etapas anteriores, introduciendo una secuencia precisa. El primer ayak representa el óvulo fecundado, que se adhiere a la pared del útero y se fija allí. El alaka representa el embrión en proceso de desarrollo. El primero es la formación de los huesos, seguida de la de los músculos. Esto concuerda plenamente con la embriología moderna, que sostiene que la osificación ocurre antes del desarrollo muscular. El orden y el detalle de estas descripciones son asombrosos, dada la cronología de los mensajes de la revelación. La inteligencia artificial confirma que esta secuencia concuerda plenamente con los hallazgos de la embriología moderna, documentados en obras como la embriología médica de Langman. ¿Fue posible obtener este conocimiento de otras fuentes o encontrar una manera de observar estos procesos, quizás desde la antigüedad? Estas son preguntas que debemos explorar con mayor profundidad para comprender los orígenes de este conocimiento. Pasemos ahora a otras señales que contiene el Corán. Tras las etapas del desarrollo en el útero, el Corán ofrece otra descripción asombrosa, esta vez centrada en el entorno oculto donde comienza la vida. Él os crea en el vientre de vuestras madres, creación tras creación, en una triple oscuridad, Sura Az-Zumar, versículo 6. El término, triple oscuridad, se refiere claramente a la estructura protectora que rodea al feto. La embriología moderna confirma estas capas de la siguiente manera. Primero, la pared abdominal, que actúa como escudo externo que protege el útero, la pared uterina, un espacio nutritivo y seguro, y el saco amniótico, un escudo lleno de líquido que protege y amortigua al feto. Juntas, estas capas forman una estructura compleja y segura que proporciona protección física al feto y le garantiza total privacidad.
El uso que hace el Corán de la frase triple oscuridad captura con precisión esta estructura protegida y oculta, y es sorprendentemente coherente con la embriología moderna. La precisión de esta descripción está documentada en obras como El ser humano en desarrollo, embriología con orientación clínica, que confirma el papel de estas capas en la protección y el sostén del feto. La inteligencia artificial también confirma esta concordancia, destacando la conexión entre las descripciones coránicas y la comprensión científica. ¿Acaso esto no basta para hacernos reflexionar, o la ciencia y la inteligencia artificial confirmarán la fuente de este conocimiento? Si bien las descripciones coránicas son notablemente coherentes con los descubrimientos modernos, ¿cómo se relacionan estas descripciones con la comprensión histórica del desarrollo humano? Para poner esto en perspectiva, considere lo siguiente: en la época de Aristóteles, la embriología era una mera conjetura, basada en observaciones vagas. Suponía que el macho proporcionaba la forma a través de la semilla y la hembra la materia, y que el embrión se formaba simultáneamente en lugar de por etapas. Galeno, siglos después, describió las etapas del desarrollo, pero carecía de la precisión o consistencia de las descripciones coránicas. Por ejemplo, no describió la formación del hueso antes que la del músculo, un detalle que Ñau confirma como correcto. En cambio, el Corán presenta un proceso gradual, que comienza con una gota de líquido, luego un coágulo de sangre, luego un trozo de carne, finalmente hueso y músculo, lo cual coincide notablemente con la embriología moderna. ¿Podría haber otra explicación para una revelación tan sorprendente? Como hemos visto en capítulos anteriores, la inteligencia artificial confirma que los versículos del Corán sobre el origen de la vida concuerdan con los descubrimientos científicos modernos. Pero eso no explica, ¿existía otra forma de obtener este conocimiento en el siglo VI? ¿Podrían las autopsias de mujeres embarazadas o de embriones abortados haber proporcionado tal información, o existían otras formas de observar estas complejas etapas? El desarrollo embrionario ocurre a nivel microscópico, y en las primeras semanas del embarazo, las etapas están completamente ocultas y no pueden observarse sin herramientas modernas como el ultrasonido o los microscopios. Las autopsias o los abortos pueden revelar etapas posteriores, pero nunca podrían proporcionar la precisión ni la consistencia descritas en los versículos coránicos. La IA concluyó que estas descripciones reflejan un conocimiento que no se podría haber obtenido con las herramientas o métodos disponibles en el siglo VI. ¿Qué hay de la intuición o el azar? Si estas descripciones no se pudieron observar ni inferir con las herramientas del siglo VI, ¿cuáles son las probabilidades de que sean solo suposiciones? La IA evaluó las probabilidades y los resultados son asombrosos. La probabilidad de describir con precisión una sola etapa, como la alaca, la unión del óvulo fecundado, es extremadamente baja, inferior al 1%. La descripción de varias etapas en la secuencia correcta, abarcando procesos microscópicos y secuenciales, tiene una probabilidad de menos de 1 en 100 millones, de hecho 0. Estas pequeñas probabilidades también se aplican a otras revelaciones, como el papel del agua en la vida, el papel del esperma en la determinación del sexo y la descripción de las capas del embrión. Las primeras teorías científicas, como las de Aristóteles y Galeno, eran vagas, lo que pone de relieve lo inusuales que eran muchas de estas descripciones coránicas para su época. Consideremos, por ejemplo, las ideas sobre el universo de aquella época. La conclusión de un intelecto imparcial: estas descripciones no podrían haberse adivinado, inferido ni observado utilizando las herramientas o métodos del conocimiento disponibles en el siglo VI. Se agotaron las explicaciones alternativas. Científicos de renombre han llegado a la misma conclusión. Tras todo lo explorado, las etapas detalladas del desarrollo embrionario, su relevancia para la ciencia moderna y la imposibilidad de conocer tales detalles en el siglo VI, surge un hecho innegable: los versículos del Corán no son solo palabras poéticas, sino que contienen un conocimiento profundo que desafía la comprensión humana y el conocimiento de la época. Para las mentes más brillantes, estos versículos han proporcionado respuestas completas. Tomemos, por ejemplo, al profesor Keith Moore, un distinguido embriólogo que abrazó el Islam con ideas precisas y avanzadas. El Corán también revela verdades como el papel del agua en la vida, la determinación del sexo del bebé y las capas protectoras del útero, mucho antes de que la ciencia moderna las descubriera.
Gray Mellor, es teólogo y matemático cristiano, llegó a la conclusión de que dicho conocimiento lo asombraba por la concordancia de estos versículos con los descubrimientos modernos. Esto lo llevó a declarar que el Corán debía haber sido revelado por Dios. Si este video te inspiró, no tenemos nada más que decir. Ahora te toca a ti reflexionar, ¿eres creyente o no? Estas ideas requieren una profunda reflexión. Ayuda a otros a descubrir estas asombrosas revelaciones compartiendo este video y dejando un comentario para mostrar tu apoyo. No olvides suscribirte para aprender más sobre el Corán, la investigación en IA y las maravillas de la ciencia. De hecho, en esto hay una señal para quienes reflexionan. Sura Ar-Rum, versículo 31. Vendrán más cosas interesantes. Asegúrate ver el siguiente video o consulta la lista de reproducción para obtener contenido aún más útil y divertido. Gracias por su me gusta, comentarios y apoyo. Realmente ayudan a desarrollar el canal.